Suscríbete para tener un nuevo vídeo cada noche. Dicen que, cuando el sol se oculta tras las montañas del Ática y el viento del mar comienza a murmurar entre las columnas antiguas, el aire cambia de tono. Atenas, la ciudad de la palabra y la sabiduría, guarda un secreto que solo se revela cuando cae la noche. Es entonces, entre el último resplandor del crepúsculo y la primera sombra del sueño, cuando las máscaras vuelven a mirar. En los antiguos teatros de piedra, donde una vez resonaron los nombres de héroes y dioses, el eco sigue vivo. No son los pasos de los actores lo que escuchas al pasar junto a las gradas vacías, ni el murmullo del público desaparecido hace siglos. Es un suspiro, un lamento contenido que flota en el aire como una plegaria olvidada. Es la voz de Melpómene, la musa de la tragedia, la que enseña a llorar con belleza, la que transforma el dolor en palabra y la pérdida en comprensión. No hay divinidad más humana que ella, porque su poder no nace del trueno ni del fuego, sino del temblor del alma cuando se enfrenta a sí misma. Los griegos decían que su presencia podía sentirse antes de verla. Primero un cambio en la brisa, un escalofrío. Luego el olor a hiedra y tierra húmeda, como si el suelo recordara lágrimas antiguas. Y finalmente, el silencio. Ese silencio espeso, casi sagrado, en el que toda palabra se disuelve. En ese instante, las máscaras despiertan. Los rostros pintados del teatro parecen respirar, y el aire se llena de historias que tiemblan por volver a ser contadas. Algunos afirmaban haberla visto durante los festivales de Dionisio, entre los velos del humo y el vino. Decían que su rostro estaba cubierto por una máscara dorada, y que sus ojos, invisibles bajo el brillo, contenían todos los destinos de los hombres. Otros aseguraban que su voz no se escuchaba con los oídos, sino con el pecho, como un pulso que se expande desde dentro, un llamado inevitable hacia el misterio del dolor. Melpómene no ofrece consuelo, ofrece verdad. La verdad desnuda que se esconde tras cada emoción, esa que el alma teme mirar, pero que al hacerlo, la libera. Y así, en las noches antiguas, los poetas la invocaban antes de comenzar sus obras. Elevaban sus manos hacia la luna y decían: Melpómene, hija de la memoria, muéstranos el rostro del destino, y haz que nuestras lágrimas sean bellas. Entonces el coro cantaba, y el teatro se convertía en un templo. Los hombres hablaban como dioses, los dioses lloraban como hombres, y el mundo se suspendía en un instante de pura emoción. Esta es su historia, no la de una musa cualquiera, sino la de aquella que camina entre el arte y la oscuridad, entre el dolor y la comprensión. La guardiana del silencio que sigue al llanto. La voz que canta cuando todo lo demás calla. Si cierras los ojos, tal vez la escuches. Una nota grave, un eco distante. El comienzo de la tragedia. Hay quien dice que Melpómene no habita en el Olimpo, sino en el corazón de los mortales. Que su verdadero templo no son los altares, sino los recuerdos que duelen y las palabras que no pudimos decir. Cuando un hombre comprende su error y se perdona, cuando una mujer recuerda un amor que el tiempo borró, cuando un niño llora por algo que no entiende, allí está ella, invisible, presente, esperando que de ese instante brote la emoción que redime. Los antiguos sabían que no hay conocimiento sin sufrimiento, que la sabiduría no se alcanza solo con el gozo, sino con la experiencia del límite. Y fue en ese límite, entre la desesperación y la claridad, donde nació la tragedia. No como castigo, sino como rito. Un puente entre los hombres y los dioses. Melpómene fue su arquitecta. Su voz enseñó a los poetas a mirar hacia adentro,
a descender en su propia oscuridad sin miedo. Les mostró que el dolor, si se escucha con respeto, puede ser maestro, que las lágrimas pueden iluminar más que la risa y que la pérdida puede convertirse en arte. Por eso, cuando las antorchas se encendían en los teatros griegos y la multitud se reunía bajo las estrellas, el aire estaba cargado de algo sagrado. El público no acudía solo a entretenerse, sino a purificarse. A través del llanto, buscaban renacer. Y cada lágrima derramada era una ofrenda a la musa. Las piedras aún conservan su eco. Si te sientas en un anfiteatro antiguo y dejas que la noche te envuelva, podrás oírlo. Un murmullo lejano, como si los siglos respiraran. No son fantasmas, ni viento entre los escombros. Es la voz de Melpómenes recordando que el dolor humano también pertenece al arte, y que en la tragedia se encuentra la semilla de toda redención. Su mirada, dicen, no juzga ni perdona. Solo comprende. Porque la tragedia no destruye, revela. Revela lo que somos cuando todo lo demás cae. Y así comienza nuestra travesía. Entre ruinas y versos, entre lágrimas y estrellas. Siguiendo la huella invisible de la musa que lloró por el mundo. Antes de que la tragedia tuviera nombre, antes incluso de que los hombres aprendieran a llorar por lo que amaban, el mundo estaba lleno de un silencio primordial. Era un tiempo en que las emociones no tenían forma, flotaban libres como niebla sobre el mar. Los dioses observaban a los mortales con curiosidad, pues aquellos seres de carne y deseo podían sentir el fuego y el frío, la esperanza y el miedo, pero no sabían aún qué hacer con ellos. Fue entonces cuando Mnemosine, la diosa de la memoria, se acercó al Olimpo con el corazón agitado. Había dado vida a 9 hijas, cada una destinada a custodiar un aspecto del alma humana: la música, la danza, la poesía, la historia. Pero entre todas, había una que no cantaba, una que no reía ni danzaba: Melpómene. Desde su nacimiento, su voz era distinta. Mientras sus hermanas recitaban himnos de luz y alegría, ella susurraba notas graves, profundas, que hacían vibrar el aire como si el universo recordara su propio dolor. Los dioses, al oírla, guardaron silencio. Incluso Apolo, que conocía todos los acordes del cosmos, reconoció que aquella voz no provenía solo del don divino, sino de un misterio más antiguo. Zeus observó a la niña en brazos de su madre y preguntó: ¿por qué llora? Mnemosine sonrió con tristeza. No llora, mi señor. Está nombrando el dolor que aún no existe. Los otros dioses se miraron con inquietud. ¿Una musa del llanto? ¿Una hija que celebrara la pérdida? Pero Mnemosine sabía que toda memoria nace de una herida, y que sin recordar el dolor, nada perdura. Así, entre los ecos del trueno y la calma del amanecer, Melpómene fue bendecida, o condenada, a guardar la voz de la tragedia. Su cuna fue el rumor del mar Egeo, y su arrullo, el gemido del viento entre las montañas. Creció escuchando los lamentos de las almas errantes, las que vagaban entre el sueño y la muerte, y aprendió de ellas el arte de nombrar el sufrimiento con belleza. Las ninfas huían de su canto, porque despertaba en ellas recuerdos de amores perdidos. Pero los dioses antiguos, los que conocían los límites del tiempo, la escuchaban con devoción. Era el sonido de la verdad desnuda. Cuando Melpómene cumplió su primer ciclo lunar, el Olimpo entero se cubrió de una luz extraña. Era el reflejo de su mirada, un brillo que no era de alegría, pero tampoco de tristeza. Era la comprensión pura. Los dioses comprendieron que aquella niña no estaba destinada a cantar los triunfos, sino las consecuencias.
no las victorias, sino las cicatrices que dejan. Desde ese día, la joven musa se convirtió en la sombra luminosa de sus hermanas. Donde Calíope inspiraba la elocuencia, Melpómene enseñaba el silencio entre las palabras. Donde Terpsícore hacía bailar los cuerpos, ella movía los corazones hacia la reflexión. Y así, sin saberlo, el mundo empezó a entender la profundidad de lo humano. El primer encuentro de Melpómene con la tragedia ocurrió en una noche sin luna. El Olimpo dormía, y solo las estrellas vigilaban el horizonte. Desde el valle llegaban ecos de un clamor. Eran los mortales que luchaban entre sí por una causa olvidada. El aire olía a hierro, a humo y a miedo. Melpómene descendió, invisible, hasta el campo de batalla. Caminó entre los cuerpos caídos, entre las súplicas de los heridos y el suspiro de los moribundos. No sintió horror, sino una extraña compasión. Se arrodilló junto a un joven soldado que agonizaba y tomó su mano. Él no podía verla, pero su mirada se alzó hacia el cielo como si la reconociera. Entonces la musa habló. Su voz fue un murmullo que apenas tocó el aire, pero cada palabra resonó en el corazón del moribundo. No le prometió salvación ni gloria. Le habló de su madre, que esperaría en vano, de los campos que nunca volvería a ver, de las risas que el viento borraría con el tiempo. Y mientras el joven exhalaba su último aliento, una lágrima cayó del rostro de Melpómene y tocó la tierra. De esa lágrima nació una flor oscura, de pétalos violetas, que desde entonces crece solo en lugares donde alguien amó y perdió. Los hombres la llamaron Melpómenis, la flor del recuerdo. Al regresar al Olimpo, Apolo la encontró sola, contemplando la flor en sus manos. ¿Por qué desciendes al mundo de los mortales?, le preguntó. Porque ellos sienten, respondió ella. Y solo quien siente puede comprender a los dioses. Apolo la miró en silencio. Sabía que sus palabras contenían un secreto peligroso. Los dioses temen lo que no pueden controlar, y la emoción humana es la más impredecible de todas. Desde aquel día, el dios de la música la observó con respeto y con temor. La noticia del poder de Melpómene se extendió entre los cielos. Algunos dioses la evitaban, otros la buscaban para entender el lenguaje del dolor. Pero fue Dionisio, el dios del vino y del éxtasis, quien reconoció en ella un espejo de su propia naturaleza. Ambos compartían una verdad, que la emoción extrema, ya fuera gozo o sufrimiento, podía llevar a la revelación. Y así nació su alianza. Juntos inspiraron los primeros rituales trágicos, donde los hombres, ebrios de vino y emoción, representaban sus propias penas ante los dioses. No como súplica, sino como ofrenda. Y Melpómene, invisible entre ellos, los guiaba con una mano invisible, susurrando versos al oído de los poetas y pintando lágrimas en los rostros de los actores. Desde entonces, los mortales empezaron a comprender que llorar no era una debilidad, sino una forma de rendir culto. Que el dolor, transformado en arte, podía liberar. Años después, cuando las 9 musas se reunieron por primera vez en el monte Helicón para ofrecer su canto al mundo, el coro comenzó con armonía. Cada una entonó su don. Euterpe sopló la flauta, Urania levantó los ojos hacia las estrellas, y Calíope habló con voz poderosa. Pero cuando llegó el turno de Melpómene, el aire se detuvo. No cantó, solo respiró. Y de su silencio brotó un sonido que no venía de su garganta, sino del corazón del mundo. Era un eco de todos los suspiros, de todas las despedidas, de todas las pérdidas que habían sido y serían. Los árboles se inclinaron, las nubes se detuvieron,
y hasta los dioses bajaron la mirada. Cuando terminó, nadie aplaudió. Solo hubo un temblor en el aire, como si el universo acabara de recordar que estaba vivo. Desde ese día, los hombres comenzaron a levantar templos en su honor, aunque nunca la representaban con rostro alegre. En sus estatuas, Melpómene aparece con una máscara trágica en una mano y una espada o una corona marchita en la otra. Su expresión es serena, pero sus ojos, tallados en piedra, parecen estar siempre a punto de llorar. Y dicen que en las noches en que la luna desaparece por completo, su figura puede verse vagando entre los teatros antiguos, acariciando las máscaras que los actores olvidaron, recordándoles que cada historia, por luminosa que sea, guarda una sombra. Porque en la voz de Melpómene habita la certeza de que el dolor no es el final, sino el inicio de la comprensión. El hombre no conocía aún el arte del llanto sagrado. Sus lágrimas caían como agua sin propósito, su dolor se disolvía en el aire como humo sin destino. No sabían que llorar podía ser un acto divino, ni que el sufrimiento podía elevarse como una plegaria. Para ellos, el dolor era un enemigo que debía ser ocultado, una sombra que solo se mostraba en soledad. Pero los dioses observaban, y Melpómene, en su infinita compasión, comprendió que la humanidad estaba ciega ante la belleza que habita en su fragilidad. Una noche, mientras las estrellas giraban lentamente sobre el monte Helicón, la musa descendió al valle de Eleusis. Allí, entre los campos de trigo dorado, encontró a un grupo de campesinos que lloraban por la pérdida de un niño. Las madres golpeaban su pecho, los padres miraban al cielo con rabia muda, y el silencio era tan denso que el viento evitaba tocar sus rostros. Melpómene se acercó, invisible, y susurró entre ellos: «No lloréis para olvidar, llorad para recordar». Su voz fue como una corriente de aire cálido, un temblor que recorrió cada corazón. Las lágrimas dejaron de ser un desahogo y se convirtieron en un canto. Una de las mujeres comenzó a entonar una melodía baja, repetitiva, nacida del dolor y la ternura. Pronto todos la siguieron, y sus voces se unieron en un lamento armonioso que subía hacia el cielo como humo. Aquella noche, sin saberlo, los mortales inventaron el primer himno trágico. Y los dioses lo escucharon. Zeus miró hacia la tierra y preguntó a Apolo: «¿Qué canto es ese que no celebra, pero conmueve?». El dios de la música respondió: «Es el eco de Melpómene. Ha enseñado a los hombres a llorar con sentido». Desde entonces, el llanto dejó de ser un signo de debilidad. Se convirtió en un rito. Los hombres y mujeres comenzaron a reunirse para narrar sus penas, no con palabras comunes, sino con ritmo, con tono, con forma. Nació la tragedia, y Melpómene, desde las sombras, los observaba con ternura. Pero su don tenía un precio. Con cada lágrima humana, una chispa de su propia esencia se consumía. Sentía el peso de cada historia, el eco de cada pérdida, y en su pecho la tristeza crecía como una marea lenta. Sin embargo, no se apartó. Comprendía que esa conexión era su destino, ser el puente entre los dioses inmortales y las almas frágiles de los hombres. Los poetas comenzaron a invocarla, no con incienso ni oro, sino con versos. Melpómene, madre del silencio, haz de mi pena una llama, de mi llanto una palabra. Y cuando la recitación comenzaba, algo en el aire cambiaba. Las sombras parecían escucharlos, el viento se detenía, y los ojos de los presentes se humedecían sin razón. Así, el arte trágico se convirtió en un espejo del alma. Con el paso del tiempo,
Las historias inspiradas por Melpómene empezaron a extenderse por toda Grecia. En los pueblos, los ancianos contaban que la musa caminaba entre los hombres durante las noches de luna nueva. Decían que vestía de negro, pero que su túnica relucía con reflejos de plata, como si las lágrimas del cielo hubiesen caído sobre ella. En una mano sostenía una máscara sonriente y en la otra una que lloraba. De su elección nacían los destinos. Los artistas que buscaban su inspiración a menudo despertaban con los ojos húmedos, sin recordar por qué. Soñaban con un teatro vacío, con antorchas que ardían sin humo y una figura que cantaba desde la oscuridad. A la mañana siguiente, escribían sin descanso, como si una corriente invisible los poseyera. Algunos enloquecían, otros alcanzaban la gloria. Y así, entre el vino y la sombra, los hombres dieron forma a las primeras tragedias. En ellas, los héroes no eran dioses ni santos, sino seres que amaban demasiado, que deseaban demasiado, que desafiaban su destino sin saber que en ese desafío hallaban su perdición. Melpómene los inspiraba no para castigarlos, sino para que el público, al contemplar su caída, comprendiera la suya. Los antiguos llamaron a ese efecto catarsis, la purificación del alma a través del sufrimiento. Era el don de Melpómene, su regalo y su carga. En los grandes festivales de Dionisio, cuando el vino corría y el pueblo se reunía bajo el sol, se erigían escenarios temporales. Y cuando caía la tarde y el aire se volvía dorado, los actores aparecían con máscaras pintadas y voces que resonaban hasta los montes. Oh Zeus, ¿por qué castigas al justo y exaltas al tirano? Oh destino, ¿por qué te escondes tras los velos del amor y el poder? Las palabras parecían no venir de los labios de los hombres, sino de un lugar más antiguo, más profundo. Era la musa hablando a través de ellos. Y mientras la multitud lloraba y temblaba, el alma del mundo se limpiaba. Los poetas sabían que no era gloria lo que buscaban, sino redención. Cada tragedia escrita era un sacrificio, una parte de su espíritu ofrecida a la musa. Y Melpómene, desde su reino invisible, los bendecía con una mirada que era a la vez ternura y tristeza infinita. Pero los dioses, celosos del vínculo entre la musa y los mortales, comenzaron a temer. Ares murmuró que el llanto debilitaba a los hombres, que los volvía blandos en la guerra. Atenea temía que la emoción oscureciera la razón. Solo Apolo, protector de las artes, defendía a Melpómene. Sin ella, dijo, los hombres no conocerán su propia sombra. Y quien ignora su sombra, no puede aspirar a la luz. Zeus, en su trono, escuchó los argumentos y decidió observar. Durante 7 días y 7 noches, contempló los festivales humanos, las representaciones, los cantos, las lágrimas. Y cuando todo terminó, habló con voz de trueno. Los mortales lloran, sí, pero en su llanto hallan fuerza. En su tristeza hallan entendimiento. Que Melpómene conserve su don, pero que recuerde que incluso la verdad puede destruir si se revela sin medida. La musa inclinó la cabeza. Agradeció el juicio del padre de los dioses, pero en su interior comprendió que su camino sería solitario. Porque quien lleva la antorcha del dolor, ilumina, pero también se quema. Desde entonces, Melpómene camina entre los dos mundos, el del arte y el del alma. Su voz es oída en cada despedida, en cada verso que sangra sinceridad, en cada teatro donde el público guarda silencio antes de aplaudir. Ella está allí, invisible, sonriendo detrás de la máscara. Dicen que, cuando alguien comprende el sentido de su propio dolor, no al huir de él, sino al abrazarlo,
una brisa suave acaricia su rostro. Es Melpómene pasando junto a él, susurrando al oído la promesa que dio a los dioses al nacer. Ningún llanto será en vano. El rostro humano. Aquella forma imperfecta y divina que los dioses otorgaron a los mortales como espejo de sus emociones. En él se dibujaban el amor, el miedo, la culpa, la esperanza. Pero con el paso del tiempo, los hombres aprendieron a esconder lo que sentían. La mirada se volvió cálculo, la sonrisa, estrategia. Y fue entonces cuando Melpómene, al contemplarlos, comprendió que el alma necesitaba un nuevo rostro, uno que dijera lo que el verdadero callaba. Así nacieron las máscaras. Cuenta una antigua leyenda que la primera fue creada por la propia musa. Estaba hecha de barro y lágrimas secas, moldeada al borde de un río que solo fluía durante la noche. Melpómene la sostuvo entre sus manos y sopló sobre ella, infundiéndole un aliento invisible. La máscara cobró vida, y su expresión osciló entre la tristeza y la serenidad. No era fea ni bella, sino verdadera. Con este rostro, dijo la musa, los hombres podrán decir lo que temen, llorar sin vergüenza y morir sin miedo. Los primeros actores, al usarla, sintieron un temblor recorrerles el cuerpo. Era como si al colocarla sobre su rostro, un espíritu antiguo los habitara. Las palabras fluían sin esfuerzo, y las emociones, que antes se resistían a ser nombradas, se volvían claras, intensas. El público, al verlos, olvidaba quién hablaba, el actor o el dios. Porque en la máscara no había mentira, había revelación. Con el tiempo, las máscaras se multiplicaron. Unas representaban la ira, otras la desesperación o la esperanza. Todas eran consagradas a Melpómene antes de cada representación. Los sacerdotes del teatro vertían vino y miel sobre ellas, y las depositaban en un altar de piedra. Decían que así la musa despertaba su poder. Y en efecto, durante las noches de representación, el aire cambiaba. Las antorchas titilaban con una luz azulada, los sonidos se volvían más profundos, y los rostros ocultos tras las máscaras parecían observar al público incluso en la quietud. Los espectadores sabían que no era solo arte. Era un rito. El teatro se convirtió entonces en el santuario donde los hombres podían ser sinceros. Allí, bajo la mirada invisible de Melpómene, confesaban lo que fuera del escenario jamás se atreverían a pronunciar. Y cada palabra, cada gesto, cada lágrima derramada sobre las tablas era una ofrenda. Así fue como el teatro dejó de ser entretenimiento y se transformó en una ceremonia. Un lugar donde la emoción era venerada, donde la tragedia se alzaba como un espejo que devolvía al hombre su verdadero rostro. Pero no todos soportaban mirar dentro de ese espejo. Muchos actores, después de representar papeles marcados por la desesperación o la culpa, aseguraban escuchar voces durante la noche. Algunos decían que las máscaras los observaban desde la oscuridad, que sus bocas de barro susurraban palabras en sueños. Otros juraban haber visto moverse los ojos tallados en madera, como si las máscaras conservaran fragmentos de las emociones vividas sobre el escenario. En los templos consagrados a Melpómene, las máscaras antiguas no se destruían. Se colgaban en lo alto de los muros, envueltas en tela púrpura, y se dejaban allí hasta que el tiempo las devoraba. Los sacerdotes aseguraban que cada una guardaba dentro de sí un recuerdo, una lágrima, un pensamiento, un miedo. Las llamaban prosopam mnemosines, los rostros de la memoria. Hay historias que dicen que, en noches de tormenta, las máscaras tiemblan y murmuran al unísono. No para asustar,
sino para recordar a los vivos que el dolor es cíclico, que lo que una vez conmovió a un alma volverá a hacerlo a otra, siglos después. Y cuando el trueno se apaga y la lluvia cesa, un silencio denso llena el templo. En ese silencio, la presencia de Melpómene se hace casi tangible. Un aroma leve a tierra mojada, una sensación de vértigo dulce, como si alguien invisible rozara tu hombro y susurrara. El rostro cambia, pero la emoción permanece. Las máscaras, decían los sabios, no ocultan, revelan, porque al cubrir el rostro físico, permiten que surja el espiritual. Así, cada actor se convertía en medium entre el mundo de los hombres y el de los dioses, un intérprete del alma universal. Fue entonces cuando el teatro alcanzó su poder máximo. Los ciudadanos acudían no solo para ver, sino para sentir. Al contemplar una tragedia, lloraban por sus propios errores, sus miedos, sus pérdidas. Y al hacerlo, se liberaban. Esa era la catarsis, el renacer a través del llanto, el milagro que solo Melpómene podía conceder. Los poetas comenzaron a decir que la musa no inspiraba a quien quería, sino a quien estaba preparado para soportar el peso de su don. Porque ser tocado por ella no era una bendición ligera. Era como sostener una antorcha que también te consume. Se cuenta que una vez, un joven actor llamado Lícidas recibió de un sacerdote una máscara antigua, una que había sido usada por generaciones en las tragedias más célebres. La máscara era hermosa y terrible a la vez. Su expresión mostraba un llanto contenido, una tristeza infinita que parecía mirar más allá de la muerte. El sacerdote advirtió al muchacho: esta máscara fue consagrada por la propia Melpómene. Cuando la uses, no olvides quién eres, o ella te recordará con su voz. Pero Lícidas, ambicioso y curioso, no temió. En la noche de la gran representación, se colocó la máscara y sintió un escalofrío recorrerle la piel. Su voz cambió, se volvió grave, profunda, resonante. Cada palabra que pronunciaba hacía temblar al público. Nadie había actuado así antes. Cuando terminó la obra, la multitud aplaudió, pero él no se quitó la máscara. Sus ojos, tras los agujeros, parecían vacíos. Durante días lo buscaron, pero había desaparecido. Solo hallaron la máscara, en el centro del escenario, cubierta de un polvo fino, como ceniza. Los sacerdotes dijeron que Melpómene había reclamado su espíritu, fundiéndolo con la emoción que representó. Desde entonces, la máscara de Lícidas fue colgada en el templo de Delfos, y su leyenda se convirtió en advertencia para todos los que buscaban la inspiración sin estar preparados para su verdad. Porque Melpómene no otorga su don a medias. Cuando toca un alma, la transforma para siempre. Quien la invoca debe aceptar ver el mundo con los ojos del dolor, pero también con los del amor más puro. Y aún hoy, cuando cae la noche sobre los antiguos teatros de piedra y el viento sopla entre las gradas vacías, algunos juran escuchar risas y sollozos mezclados, ecos que no pertenecen al presente. Son las voces de aquellos que una vez se cubrieron el rostro para revelar el alma. Las voces que siguen repitiendo, eternamente, la lección de Melpómene. Ninguna máscara es mentira, si en ella habita la verdad del corazón. Dicen que Melpómene no solo inspiró tragedias contadas, sino tragedias vividas. Que su aliento podía rozar a los hombres del mismo modo en que tocaba a los poetas, y que aquellos que sentían su influencia quedaban marcados por un destino ineludible, caminos tejidos con belleza y sufrimiento a partes iguales. A esos mortales se les llamó los hijos del dolor. Eran hombres y mujeres que vivían más allá de la suerte ordinaria,
destinados a mostrar al mundo que la tragedia podía ser un arte, un espejo que devuelve la verdad del corazón. Uno de esos destinos fue el de Níobe, la orgullosa reina que desafió a los dioses. Su belleza era legendaria, comparable solo con la de las propias musas, y su voz, tan poderosa, podía hacer temblar los valles y los ríos. Pero su orgullo fue su caída. Al burlarse de Leto y proclamar que ella era más digna de adoración, despertó la ira de Apolo y Artemisa. El aire se cargó de un presagio oscuro. Las hojas de los árboles temblaban como si conocieran la sentencia. Níobe vio caer a sus hijos uno a uno bajo flechas divinas, y su lamento resonó con tal fuerza que la montaña que la cobijaba se volvió piedra para contener su dolor. Melpómene, desde la sombra, sostuvo su mano invisible sobre la tragedia, asegurándose de que su sufrimiento quedara inmortalizado. Sus lágrimas moldearon la roca, y aún hoy, dicen que en noches silenciosas puede escucharse el llanto de Níobe mezclado con el viento. Otro de los hijos del dolor fue Orfeo, el cantor cuya música podía hacer llorar a las piedras y conmover a los ríos. Muchos creen que su alma trágica fue obra de Calíope, pero los poetas antiguos aseguraban que Melpómene le insufló su don, imbuyéndolo con la sensibilidad del dolor humano. Desde niño, Orfeo fue consciente de la fragilidad de la vida y la inexorabilidad de la muerte. Su lira no solo tocaba notas, sino emociones ocultas, revelando la verdad que la voz común no podía expresar. Cuando Eurídice murió por la mordedura de una serpiente, Orfeo descendió al Hades, su música abriendo los caminos que ningún mortal había cruzado. Perséfone permitió que la siguiera, pero con la condición de no mirar atrás. La duda, ese eco susurrante que Melpómene plantó en su corazón, lo venció. Al girarse, perdió a Eurídice para siempre. La tragedia se completó, y el eco de su lamento se convirtió en melodía eterna, conservada por la musa en los corredores invisibles del mundo. Sin embargo, no todos los hijos de Melpómene eran héroes o poetas. Algunos eran simples mortales, cuya vida quedaba marcada por el dolor más cotidiano y silencioso, y cuya influencia, aunque invisible, se expandía como un murmullo que atraviesa generaciones. Tisandro, un pescador de las costas de Tesalia, vivió una historia de esa índole. Hombre humilde y trabajador, Tisandro amaba el mar y a su esposa Leandra con devoción silenciosa. Cada amanecer salía a la pesca, dejando que la brisa le acariciara el rostro y la luz dorada del sol lo envolviera. Una noche de tormenta, mientras el viento aullaba y el mar rugía, escuchó un susurro entre los truenos. Era dulce y lleno de una melancolía insondable. Cuida tus palabras, pescador, pues el mar también escucha. Al despertar, creyó que todo había sido un sueño, pero al maldecir el océano durante una disputa con su compañero, la tragedia se manifestó. Su barca fue hallada flotando vacía, y Tisandro jamás regresó. Melpómene, invisible, lo había reclamado no como castigo, sino como advertencia. El dolor, incluso el más humilde, puede trascender la vida y transformarse en enseñanza. Desde ese día, los marineros de Tesalia aseguran escuchar su voz mezclada con el rumor de las olas, un canto que advierte sobre la fugacidad de la vida y la necesidad de respetar el poder del destino. Así, la tragedia de Melpómene alcanzaba todos los estratos de la sociedad: reyes, héroes, artistas, campesinos y pescadores. Cada historia dejaba una huella que los antiguos poetas registraban en versos y cantos, transmitiendo el eco de su enseñanza a generaciones futuras. El propósito de la musa no era sembrar terror, sino comprensión. Cada lágrima, cada pérdida, cada fracaso llevaba consigo un fragmento de verdad que el mundo necesitaba conocer.
y aquellos tocados por su don aprendían que el sufrimiento podía ser un puente hacia la sabiduría, y que incluso en la pérdida había una belleza que trascendía el dolor. Los hijos de Melpómene, aunque enfrentados a destinos devastadores, compartían un vínculo secreto: el poder de transformar la tragedia en arte. Cada uno, en su sufrimiento, se convertía en un canal de emociones universales. Orfeo cantaba para los muertos y los vivos, Níobe lloraba en piedra, Tisandro susurraba entre las olas. Sus experiencias se amalgamaban en un tejido invisible que unía a los mortales con la esencia misma de la tragedia, y Melpómene los guiaba como una sombra protectora, asegurándose de que ninguna pena se desperdiciara. Los poetas comenzaron a notar que algunas historias parecían imposibles de narrar sin llorar, sin estremecerse hasta lo más profundo del alma. Comprendieron que esos relatos no pertenecían solo a los protagonistas, sino a la propia musa. Era como si susurra a través de cada verso, tocando cada corazón que se atreviera a escuchar. Melpómene enseñó que el dolor no debía ocultarse, sino celebrarse. La pérdida, la traición, la muerte, todo era un instrumento para revelar la verdad del hombre. Los héroes inmortales tocados por su influencia se convirtieron en símbolos vivientes, recordatorios de que la vida no puede entenderse solo a través de la alegría, sino también mediante el sufrimiento y la reflexión profunda. En los templos y teatros, susurros hablaban de su presencia invisible. Se decía que caminaba entre los mortales disfrazada de anciana o de viajera, observando cómo reaccionaban ante el dolor y cómo transformaban sus emociones en actos de valentía o creación. Quien la encontraba, aunque no la reconociera, sentía un estremecimiento profundo, un llamado a mirar dentro de sí mismo, a aceptar sus sombras y lágrimas. Entre los héroes más conocidos, Hércules fue uno de los que Melpómene tocó indirectamente. Su fuerza y valentía eran legendarias, pero cada uno de sus 12 trabajos estaba impregnado de dolor, fracaso y sacrificio. La musa, desde su invisibilidad, acompañaba cada golpe, cada desgarro del cuerpo y del espíritu, asegurándose de que sus hazañas no fueran solo proezas físicas, sino testimonios del valor frente a la pérdida. Hércules lloró, sufrió y falló, y en esas grietas de humanidad se encontró su grandeza. Igualmente, Antígona, hija de Edipo, recibió la mirada silenciosa de Melpómene. Su decisión de desafiar al rey Creonte para honrar la memoria de su hermano no solo fue un acto de coraje, sino también un ejemplo eterno de la conexión entre el deber, la pérdida y el amor. Melpómene le enseñó que la tragedia no destruye, sino que revela los límites y la esencia de la moral humana. Cada historia tocada por la musa llevaba consigo un eco que se extendía más allá del tiempo. Los descendientes de los protagonistas, aunque no conocieran la fuente de la inspiración, sentían la vibración de la tragedia y el poder transformador de la emoción pura. La lección era clara: vivir implica confrontar el dolor, y solo a través de él se alcanza la comprensión del propio ser. Los poetas comenzaron a registrar estas historias, transformándolas en versos y cantos. Los nombres de los héroes inmortales quedaron atrapados en la memoria colectiva, pero las emociones eran aún más poderosas. Cada tragedia narrada transmitía una parte de la esencia de Melpómene, como un rastro invisible que tocaba a todos los que escuchaban. Cada lágrima derramada por un actor en escena, cada sollozo reprimido por un espectador, era un fragmento de un ritual invisible que la musa había diseñado desde su nacimiento. La tragedia no era entretenimiento, era una forma de comunicación con lo divino, un puente entre la mortalidad y la eternidad. Melpómene enseñó a los mortales que la verdadera fortaleza reside en reconocer la fragilidad, que el llanto no es debilidad, sino un instrumento de revelación, que el destino puede ser cruel,
pero la conciencia de la propia vulnerabilidad es lo que permite trascender. Así, los hijos del dolor se multiplicaron: poetas, héroes, reyes, pescadores y campesinos, cada uno portando una chispa de la musa en su corazón. Cada vida, aunque marcada por la pérdida, se transformaba en un testimonio del poder de la tragedia. Y aún hoy, dicen los ancianos y poetas, que la presencia de Melpómenes sigue latente en el mundo. Cuando alguien contempla una montaña desolada, escucha un río que murmura su secreto, o presencia la caída de un ser querido, puede sentir la vibración de su influencia. Es un recordatorio de que el dolor es universal, que cada pérdida conecta a los mortales con algo más grande, y que llorar con sinceridad es un acto de reverencia hacia la vida y el arte. La musa no interviene con castigo ni con promesa. Su toque es silencioso, invisible, pero ineludible. Quien lo siente comprende que nada de lo humano es insignificante. Cada lágrima, cada palabra, cada acción teñida por emoción profunda queda registrada en el tejido invisible de la existencia. Así, los hijos del dolor cumplen su destino: enseñar al mundo que la tragedia es también un camino hacia la comprensión y la belleza. Y que Melpómene, desde las sombras, sigue guiando la corriente de sus vidas, asegurándose de que cada lágrima, cada historia, cada nota triste, se transforme en un legado eterno. En lo profundo de los bosques más antiguos de Grecia, donde la luz del sol apenas toca la tierra y el viento susurra secretos que nadie osa escuchar, se encuentran templos olvidados, restos de la devoción a Melpómene. Sus columnas están cubiertas de musgo y enredaderas, y cada piedra parece guardar una memoria de tragedias antiguas. Aquellos templos fueron construidos no solo para honrar a la musa, sino para contener su presencia en un espacio donde lo mortal y lo divino se entrelazaban. Los rituales allí realizados eran cuidadosamente ocultos. Los sacerdotes, vestidos con túnicas oscuras, caminaban en silencio, llevando ofrendas de vino, miel y lágrimas derramadas en secreto. Durante las noches sin luna, se encendían antorchas que arrojaban sombras danzantes sobre los muros, y cada gesto de los acólitos seguía un lenguaje secreto, aprendido únicamente a través de visiones y susurros de la propia musa. Nadie podía entrar sin permiso, y los curiosos que se aventuraban sin preparación desaparecían entre los muros de piedra, absorbidos por la intensidad de la energía de Melpómene. Se dice que los templos conservaban restos de lágrimas doradas, solidificadas como joyas invisibles, escondidas en urnas y nichos secretos. Cada una guardaba fragmentos de emociones humanas: la desesperación de un héroe, la soledad de un poeta, la culpa de un rey. Quien tocaba estas lágrimas sentía un estremecimiento profundo, como si un hilo invisible atravesara su corazón, conectándolo con todas las tragedias de la humanidad. Algunos viajeros que encontraron estos templos olvidados relatan experiencias imposibles de describir. Voces que no pertenecían a ningún ser, susurros que mezclaban lamento y enseñanza, y presencias invisibles que lo seguían hasta el amanecer. Incluso al salir, aseguraban que los ecos de las tragedias se habían adherido a su piel y su mente, cambiando su percepción de la realidad. Los templos eran más que lugares de culto, eran laboratorios de emociones. Allí, Melpómene podía observar a los mortales en su estado más puro, detectar su miedo y su aceptación del dolor, y moldear sus destinos a través de la experiencia directa. Cada ritual, cada gesto, cada lágrima vertida en el altar era una lección sobre la fuerza de la emoción humana y la belleza que puede surgir del sufrimiento. A medida que la noche avanzaba, los templos revelaban sus secretos más oscuros. Se decía que en ciertos pasadizos subterráneos,
Los acólitos escuchaban los latidos de los héroes que habían sido tocados por la musa, resonando como tambores distantes. Algunos relatan haber visto figuras translúcidas moviéndose entre los altares, representaciones de las tragedias vividas, como si el tiempo y el espacio se doblaran para mostrar los recuerdos de los muertos y de los vivos. Los antiguos escribas prohibían detallar estos sucesos, porque el poder de la musa era tal que la mente humana podía perderse en ellos. Solo quienes demostraban preparación y respeto podían sobrevivir a la experiencia sin volverse locos. Aquellos que sucumbían a la curiosidad eran absorbidos por la intensidad emocional del lugar, convirtiéndose en parte del templo mismo, un eco más dentro de la eternidad de Melpómene. Los templos también eran escenario de ofrendas especiales. Los mortales llevaban escritos, objetos personales y recuerdos de pérdidas profundas. Melpómene los tocaba con su presencia invisible, transformando cada objeto en un símbolo que conectaba la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación. Se dice que algunos objetos adquirían propiedades extraordinarias. Piedras que al ser sostenidas provocaban lágrimas, pergaminos que susurraban versos desconocidos y máscaras que reflejaban emociones no sentidas por el usuario. Incluso los animales del entorno parecían percibir la energía del lugar. Lobos que aullaban con un lamento extraño, búhos que giraban la cabeza de manera antinatural, y pájaros que cantaban melodías que parecían compuestas para acompañar rituales imposibles. Todo el ecosistema del templo se convertía en un instrumento de la tragedia, guiado por la presencia sutil de la musa. En estos templos olvidados, la realidad y la fantasía se mezclaban. Los acólitos aprendían que la tragedia no era solo un arte para la escena, sino un conocimiento que permeaba el alma. Cada lágrima, cada susurro, cada sombra contenía una enseñanza. Que el dolor puede purificar, que la pérdida puede iluminar, y que la musa observa, paciente y silenciosa, la danza infinita de la emoción humana. El teatro griego no era solo un escenario, sino un lenguaje oculto tejido por la musa. Cada gesto, cada palabra, cada silencio tenía un significado que solo podía ser comprendido por quienes sentían el aliento de Melpómene sobre su alma. Las máscaras no eran simples adornos, eran portadoras de secretos, símbolos que revelaban emociones tan intensas que podían transformar a los espectadores sin que ellos siquiera comprendieran cómo. Los actores más sensibles contaban que, en el momento de interpretar tragedias, las palabras cobraban vida propia. Cada sílaba resonaba en los corazones de los presentes, despertando memorias olvidadas y sentimientos reprimidos. Algunos juraban que podían ver figuras invisibles, sombras de héroes inmortales tocados por la musa, moviéndose entre las gradas y repitiendo los gestos de sus tragedias eternas. Los antiguos poetas describían un lenguaje secreto que se ocultaba en los movimientos del cuerpo y la modulación de la voz. Una inclinación del hombro podía significar desesperación, un suspiro prolongado contenía amor y pérdida, y una mirada mantenida indicaba un destino ineludible. Este conocimiento no podía enseñarse, solo podía transmitirse a través de la experiencia directa con la musa, quien tocaba el alma del actor, revelando la esencia del dolor y la catarsis. Las visiones que acompañaban este lenguaje eran intensas y a menudo desconcertantes. Durante algunas representaciones, los actores aseguraban haber visto fragmentos de futuras tragedias, escenas de vidas que aún no habían ocurrido, y momentos que podrían cambiar el destino de los mortales. Era como si la musa desplegara un mapa invisible de la emoción humana, permitiendo que cada intérprete se convirtiera en médium entre lo conocido y lo posible. El público, aunque inconsciente de estos secretos, sentía la influencia. Llanto, risa y suspiros brotaban de manera involuntaria, y muchos abandonaban el teatro transformados,
con una comprensión silenciosa de la fragilidad de la vida y la intensidad de la emoción humana. Cada tragedia representada no solo contaba una historia, transmitía un conocimiento secreto que unía a los mortales con el poder invisible de Melpómene. Se dice que los actores más entregados podían recibir visiones de tragedias que aún no habían sucedido. La musa, invisible, desplegaba ante ellos escenas de futuros posibles. Guerras, muertes inesperadas, amores prohibidos y pérdidas que marcarían la historia de los mortales. Aquellos que lograban interpretar estas visiones dentro de sus actuaciones se convertían en conductos de emociones puras, transmitiendo al público sentimientos que no habían vivido pero que eran tan reales como cualquier experiencia personal. En estas representaciones, los objetos del escenario adquirían un significado oculto. Una espada no era solo una espada, representaba la fuerza y la fragilidad del héroe que la empuña. Una máscara rota podía simbolizar la caída de la inocencia y la transformación que sigue al dolor. Cada gesto y cada palabra pronunciada de manera consciente por el actor era un mensaje codificado, un fragmento del lenguaje secreto de Melpómene, destinado a quienes tenían sensibilidad suficiente para percibirlo. Los poetas y dramaturgos más valientes registraban estas experiencias en pergaminos ocultos, escritos que solo podían entenderse mediante la intuición y la meditación profunda. Algunos aseguraban que incluso los muertos podían comprender estos textos, y que las palabras parecían vibrar con una energía propia, resonando a través del tiempo y el espacio. La musa enseñaba que el dolor humano es un idioma universal, y que solo aquellos que aceptan enfrentarlo pueden comprender su verdadera belleza. El lenguaje secreto no estaba limitado al teatro. Los poetas y cantores que recibían la inspiración de Melpómene podían usarlo en la poesía, en la música y en la narración oral. Cada verso, cada nota y cada palabra escrita era un vehículo para transmitir emociones universales. La musa enseñaba que las tragedias no solo debían ser representadas, sino comprendidas y sentidas, y que su verdadero poder residía en la capacidad de transformar al espectador y al creador por igual. Quienes aprendían este lenguaje podían percibir la vida de los demás con una claridad inquietante. Un simple gesto de un amigo o un desconocido podía revelar secretos de su corazón, sus miedos y su dolor. Algunos incluso afirmaban que podían anticipar eventos trágicos, no como adivinación, sino como comprensión profunda de la naturaleza humana. Melpómene no otorgaba poder para manipular, sino para ver la verdad detrás de las emociones y reconocer la universalidad del sufrimiento. Los relatos más antiguos sugieren que esta habilidad era un don y una carga a la vez. Los poetas que la recibían podían crear obras de arte sublimes, pero también experimentaban la tristeza y la intensidad de cada emoción que captaban. Sus vidas se volvían más profundas, más conscientes y a veces más solitarias, porque percibir la esencia de la tragedia humana implica vivir entre la belleza y el dolor, observando el mundo con ojos que ven más de lo que la mayoría puede soportar. Los relatos más antiguos cuentan que algunos actores lograban, durante la interpretación, entrar en un estado que los poetas llamaban visión de tragedia absoluta. En ese instante, el lenguaje secreto de Melpómene se volvía completo y tangible. Podían percibir la vida interior de cada espectador, el dolor oculto, la esperanza reprimida, y cada emoción se manifestaba como un hilo que los conectaba a todos. Cada gesto suyo, cada palabra, generaba resonancias que cambiaban la manera en que los presentes comprendían sus propias vidas. Se dice que durante estos estados, los límites entre lo real y lo imaginado desaparecían. El actor podía sentir la muerte y la pérdida de héroes que nunca había conocido, las traiciones de familiares que jamás había visto, y los sacrificios de poetas que habían vivido siglos antes. Todo esto no era una fantasía. Era la presencia directa de Melpómene enseñando su lenguaje secreto,
recordando que la tragedia no pertenece a una época ni a un lugar, sino que es una constante que atraviesa la existencia humana. Algunos poetas documentaron estas experiencias en pergaminos ocultos, pero advertían que leerlos sin preparación podía ser peligroso. Las palabras contenían la intensidad de emociones vividas en el límite de la conciencia: miedo, desesperación, amor y arrepentimiento concentrados en cada frase. Se aseguraba que quienes se atrevían a intentar comprenderlas sin la guía de la musa podían perder el equilibrio emocional, atrapados en un estado de tristeza que no les pertenecía, como si las lágrimas de siglos de humanidad se derramaran sobre su corazón sin mediación. Los actores que sobrevivían a estas experiencias se convertían en seres diferentes, marcados por la musa para siempre. Sus interpretaciones adquirían una profundidad tal que quienes los observaban sentían que los personajes cobraban vida propia, que los relatos de tragedia no eran ficción sino fragmentos del mundo invisible. Algunos aseguran que estas actuaciones podían hacer llorar a los vivos y mover a los muertos, que las emociones representadas eran tan puras que atravesaban el tiempo y el espacio, dejando huellas indelebles en la memoria de quienes las presenciaban. En las aldeas cercanas a los teatros, se contaban historias de espectadores que despertaban con lágrimas en los ojos, sin recordar haber llorado, o de soñadores que revivían la escena en sus sueños, sintiendo el dolor y la belleza de la tragedia como propia. La musa no solo enseñaba a los actores, sino que tejía una red invisible entre todos los mortales, conectando corazones a través de la emoción pura, asegurándose de que cada pérdida, cada lágrima, cada suspiro alcanzara su propósito. La intensidad de este lenguaje secreto no se limitaba al teatro. Poetas y músicos lo experimentaban al componer, y algunos afirmaban recibir mensajes directos de Melpomene en sueños, notas musicales que contenían la esencia del dolor humano o versos que revelaban verdades que no podían ser expresadas de otra manera. La musa, invisible, enseñaba que la tragedia no era solo entretenimiento. Era conocimiento profundo, un lenguaje que permitía comprender la vida y la muerte, la fragilidad y la fuerza, la alegría y el dolor. Finalmente, los relatos más extremos hablan de aquellos que lograron integrar completamente el lenguaje secreto de Melpomene en su ser. Estos pocos elegidos podían percibir la emoción humana en su forma más pura y proyectarla a través de sus actos, palabras y música. Cada gesto de su vida cotidiana se volvía un reflejo de la tragedia universal. Al reír, transmitían comprensión; al llorar, enseñaban; al callar, compartían secretos de lo invisible. Se decía que estos mortales se volvían guardianes de la tragedia, conductos de la musa que mantenían viva su influencia incluso después de su muerte. Sus descendientes, aunque no conocieran los secretos, heredaban ecos de esa sensibilidad, y generaciones enteras podían sentir la presencia de Melpomene sin comprender por qué. La tragedia se volvía entonces un hilo invisible que atravesaba el tiempo, conectando vidas, corazones y destinos, y la musa permanecía en la sombra, silenciosa, paciente, guiando cada vibración, cada emoción, cada lágrima que el mundo derramaba. Así, el lenguaje secreto de las tragedias revelaba su propósito final: enseñar que el dolor no destruye, sino que transforma, que la pérdida no anula, sino que enseña, y que Melpomene, desde su reino intangible, sigue recorriendo la tierra y los sueños, asegurándose de que cada lágrima, cada gesto, cada acto de emoción se convierta en arte, memoria y redención para toda la humanidad. Se cuenta que Melpomene no solo observa a los mortales desde la distancia, también ofrece pactos invisibles a quienes la buscan con verdadero respeto y entrega. Estos pactos no se escriben ni se pronuncian, se sellan en el alma, en un instante de reconocimiento mutuo que ningún ojo humano puede percibir.
El elegido siente un estremecimiento que recorre el cuerpo y una claridad que hace que su corazón entienda el peso del dolor y la belleza de la tragedia en una sola percepción. Se dice que los pactos invisibles otorgan dones extraordinarios. Inspiración artística inigualable, la capacidad de comprender emociones profundas y la facultad de percibir eventos trágicos antes de que ocurran. Pero también implican una carga. Quien recibe el pacto está marcado para siempre, obligado a vivir la intensidad de cada emoción humana con un nivel de sensibilidad que puede resultar abrumador. No hay escapatoria, y la musa lo recuerda con una sonrisa silenciosa, enseñando que la tragedia no es un castigo sino una lección y un regalo simultáneamente. Algunos mortales describen la sensación como estar envuelto en un hilo dorado invisible que los conecta con todos los que han experimentado dolor en la historia. Cada lágrima, cada suspiro y cada pérdida de la humanidad pasa a ser parte de su conciencia. Esta conexión no permite ignorar la injusticia ni la crueldad, pero también revela la belleza que surge del sufrimiento, el arte que nace del dolor y la compasión que brota de la empatía profunda. Existen historias de poetas y dramaturgos que, tras recibir el pacto invisible, comenzaron a crear obras de una intensidad que nadie había visto antes. Cada verso, cada gesto, cada nota parecía contener la esencia de toda la emoción humana acumulada a lo largo de los siglos. Algunos incluso afirmaban escuchar los lamentos y suspiros de héroes antiguos mientras escribían, como si los espectros de las tragedias pasadas susurraran secretos que solo podían captarse mediante la inspiración de Melpómene. Se cuenta que uno de estos elegidos fue Leontios, un joven poeta que deseaba comprender la naturaleza del sufrimiento humano. La musa lo eligió una noche sin luna y lo tocó suavemente, otorgándole el pacto. Desde ese instante, su percepción cambió para siempre. Podía sentir el dolor de un desconocido a kilómetros de distancia, el peso de un duelo olvidado por generaciones y la intensidad de emociones que no pertenecían a su propia vida. Cada creación suya se volvió un espejo de la tragedia universal, y quienes la leían o escuchaban sentían la experiencia de su propio sufrimiento multiplicada y purificada por la musa. El don, sin embargo, tenía un costo. Leontios dormía poco, pues su mente no podía dejar de percibir emociones a su alrededor. Cada pérdida, cada injusticia y cada acto de amor no correspondido que existía en el mundo lo tocaba con fuerza. La musa le enseñaba a aceptar este regalo, a comprender que la tragedia no destruye, sino que transforma, y que su función era convertir ese dolor en arte que iluminara el espíritu humano. Algunos mortales que recibieron el pacto invisible experimentaron viajes nocturnos extraordinarios. Durante el sueño, Melpómene los llevaba a lugares que no existían en el mundo mortal, templos sumergidos en niebla dorada, teatros donde las tragedias de todos los tiempos eran representadas simultáneamente, bosques donde los árboles lloraban lágrimas de luz y ríos que reflejaban los destinos de quienes se habían atrevido a amar, traicionar o perder. Uno de estos viajeros fue Filomedes, un actor que deseaba alcanzar la comprensión completa del lenguaje secreto de la tragedia. En su primera experiencia, despertó en un bosque iluminado por lágrimas doradas, con figuras translúcidas que representaban a héroes, poetas y mortales marcados por el dolor. Cada sombra le enseñaba una lección, que la tragedia no es aleatoria, sino un tejido invisible que conecta a todos los seres, y que el pacto con Melpómene le permitía percibir ese tejido y participar en su compleja armonía. Cada viaje era único y, a veces, aterrador. Los pactos invisibles exigían valentía, enfrentar recuerdos dolorosos, sentir la pérdida que otros habían sufrido y aceptar que el dolor es inherente a la existencia. La musa, aunque presente, no imponía, sino que guiaba suavemente, como una sombra que ilumina, enseñando que comprender la tragedia permite transformarla en conocimiento, arte y redención.
Se cuenta que el pacto invisible también podía manifestarse a través de señales en la vida cotidiana. Un susurro inesperado, una visión fugaz en la penumbra, un estremecimiento al escuchar ciertas palabras, indicaban la presencia de Melpómene y la renovación del pacto. Algunos afirmaban ver destellos de luz dorada en los objetos más simples, como si la musa recordara a los elegidos que la tragedia y la belleza siempre estaban presentes, incluso en lo más cotidiano. Un caso famoso fue el de Dion, un músico que, tras recibir el pacto, comenzó a percibir emociones como notas musicales. Cada sensación, alegría o dolor, se convertía en melodía que podía transmitir con su instrumento. Aquellos que escuchaban su música sentían el eco de tragedias antiguas y la comprensión de emociones olvidadas. La musa le había enseñado que la tragedia puede ser compartida, comprendida y transformada en belleza, y que su pacto era un canal para este conocimiento universal. Los pactos también podían ser testigos de amor y pérdida. Algunos elegidos veían simultáneamente la tragedia de su propia vida y la de otros a través de visiones fugaces. Un árbol que lloraba, un río que reflejaba lágrimas de siglos, o un anciano que revivía la pérdida de su familia. Cada visión era un recordatorio de la conexión profunda entre todos los mortales y de que el pacto no es privilegio, sino responsabilidad de aceptar y transmitir la emoción con sinceridad y respeto. Se dice que algunos pactos eran temporales y otros permanentes. Los temporales otorgaban un vistazo al poder de Melpómene, suficiente para inspirar una obra o un acto de vida significativo, y luego se retiraban suavemente, dejando al mortal con una sensación de melancolía y gratitud. Los pactos permanentes, en cambio, marcaban para siempre a quien los recibía. La musa estaba presente en cada lágrima, en cada risa y en cada decisión que tomaba el elegido. Una de las leyendas más conocidas habla de Cleón, un poeta que recibió un pacto permanente tras una noche de profunda desesperación. La musa lo visitó en sueños, ofreciéndole la oportunidad de vivir el dolor de todos los mortales que habían sido tocados por la tragedia. Cleón aceptó, y desde entonces su existencia estuvo entrelazada con la emoción de los demás, permitiéndole crear poemas que parecían contener la esencia de toda la humanidad. Pero también, cada pérdida y cada acto de crueldad que presenciaba lo afectaba con intensidad sobrenatural, recordándole que el poder de la musa siempre lleva consigo la responsabilidad de la aceptación del dolor. Los pactos invisibles enseñaban que no hay separación entre creador y creación. Quien comprende la tragedia de los demás se convierte en parte de su historia, y cada lágrima que inspira su arte es un hilo que conecta pasado, presente y futuro en una red invisible tejida por la musa. Algunos mortales que recibieron el pacto invisible comenzaron a notar cambios en su percepción de la realidad. Los paisajes comunes adquirían matices que no existían antes. La luz de la luna parecía teñida de un oro profundo. Las sombras proyectadas por los árboles se movían con intención y los sonidos más sutiles cobraban significado. Cada elemento del mundo se volvía un mensaje, un recordatorio de la conexión entre todas las vidas y emociones que Melpómene había tejido a lo largo del tiempo. Se dice que estos cambios no eran fáciles de soportar. La intensidad de la percepción podía causar desasosiego, incluso miedo. Cada emoción sentida por otros, cada tragedia vivida a distancia, resonaba con la fuerza de la propia experiencia. Sin embargo, la musa otorgaba guía invisible, un hilo de tranquilidad que permitía al elegido sostenerse y comprender la magnitud del poder que había recibido. Aprender a vivir con esta sensibilidad era parte del pacto. Aceptar el dolor de la humanidad sin perder la propia esencia era la lección más profunda de todas. El pacto también podía manifestarse en sueños lúcidos y viajes nocturnos extraordinarios. Los elegidos experimentaban escenas de la vida de otros,
recuerdos de tragedias antiguas, destinos que nunca sucedieron y vidas que podían ser alteradas por pequeñas decisiones. Cada visión estaba impregnada de una intensidad que transformaba su comprensión de la existencia. La tragedia se volvía una herramienta de enseñanza y la musa, una guía silenciosa que conectaba pasado, presente y futuro en un tejido emocional invisible. Entre las historias más extremas se encuentra la de Alcamenes, un escultor que recibió un pacto permanente durante la noche de luna ausente. Desde entonces, cada obra que esculpía parecía contener el alma de quienes habían llorado, amado y sufrido antes que él. Los rostros de sus estatuas reflejaban emociones humanas universales, y quienes las contemplaban sentían lágrimas que no eran suyas. La musa le había enseñado que el arte puede ser un canal para transmitir tragedia, y que su pacto no solo lo transformaba a él, sino a todos los que tocaban sus creaciones. Alcamenes comenzó a comprender que los pactos invisibles no eran regalos de poder o fama, eran instrumentos de comprensión profunda. Cada emoción que sentía debía ser aceptada, analizada y transformada en arte o enseñanza. Cada lágrima percibida, cada suspiro sentido, era un hilo de conexión con todos los seres humanos. La musa, invisible pero constante, observaba cómo el elegido aprendía a manejar la intensidad del don, asegurándose de que la tragedia fuera comprendida y respetada, y no utilizada para manipular o dominar. Se dice que en estas experiencias los elegidos llegaban a un estado cercano a la divinidad emocional. Podían percibir la esencia de la humanidad en toda su complejidad, reconocer la belleza en el dolor y la enseñanza en la pérdida. La musa, paciente y silenciosa, permitía que cada pacto evolucionara con el tiempo. Lo que al principio parecía una carga insoportable, con la guía adecuada se convertía en un canal de inspiración, compasión y sabiduría, transformando la vida del elegido en una obra de arte viva y consciente. Finalmente, los relatos más antiguos aseguran que algunos mortales lograron integrar completamente el pacto invisible en su existencia, alcanzando un nivel de comprensión que los convertía en guardianes de la tragedia. Cada acción, cada palabra y cada gesto reflejaba la intensidad de la emoción humana que habían aprendido a percibir y respetar. Sus vidas se convirtieron en un reflejo de Melpómene, silenciosa, intensa y profundamente consciente del valor de cada lágrima y de cada pérdida. Se dice que estos elegidos podían enseñar sin pronunciar palabra, influir sin tocar y guiar sin imponer. Su mera presencia transmitía la esencia de la tragedia y la belleza del dolor transformado en sabiduría. Los pactos invisibles, en última instancia, revelaban que la tragedia no es un castigo, sino un don, un camino hacia la comprensión profunda de la humanidad, donde la emoción más intensa se convierte en memoria, arte y redención. Así, los pactos invisibles de Melpómene permanecen activos en el mundo, invisibles para los ojos comunes, pero perceptibles para aquellos dispuestos a sentir y comprender la tragedia de la vida. Cada lágrima que derramamos, cada pérdida que aceptamos y cada emoción que exploramos forma parte de esta red invisible, conectando a todos los mortales con la musa, con los elegidos y con la eternidad de la emoción humana que ella custodia y transforma, silenciosa y eterna. Melpómene, aunque musa de la tragedia, no existía aislada en el mundo divino. Su presencia se entrelazaba con la de los dioses del Olimpo, creando un entramado de emociones que influenciaba tanto a mortales como a inmortales. Los relatos más antiguos cuentan que su cercanía a Zeus era compleja. El rey de los dioses reconocía en ella la fuerza de la emoción extrema, el poder de la pérdida transformada en enseñanza, y a veces sentía que su propia autoridad temblaba ante la intensidad de su mirada. La musa podía hacer que incluso los dioses experimentaran emociones que rara vez se les atribuían: temor, melancolía, nostalgia y una profunda compasión por la humanidad. Se dice que durante los banquetes del Olimpo,
Mientras los dioses conversaban entre risas y orgullos, Melpómene podía parecer silenciosa, y con su sola presencia alteraba la atmósfera. Los ojos de los dioses se humedecían, los gestos se suavizaban y un instante de conciencia sobre la fragilidad humana se filtraba incluso en los corazones inmortales. Su relación con Atenea, diosa de la sabiduría, era particularmente intensa. Se cuenta que Melpómene y Atenea compartían largos silencios observando a los mortales desde el Olimpo, cada una contemplando los efectos de sus dominios, la tragedia y la sabiduría. La musa enseñaba a la diosa que la comprensión intelectual sin la emoción profunda podía resultar vacía, y Atenea mostraba a la musa que la tragedia podía ser entendida y transformada en guía, no solo en dolor. Con Apolo, dios de la música y la poesía, la relación de Melpómene era de fascinación mutua. Apolo admiraba cómo la musa podía hacer que el dolor humano se volviera arte, mientras que ella encontraba en el dios un reflejo de su propia capacidad de inspirar. En noches de luna llena, se dice que ambos se encontraban en los templos de música, y que el eco de las liras de Apolo y los susurros invisibles de Melpómene creaban melodías que sólo los mortales más sensibles podían percibir. Hermes, mensajero y dios de la astucia, era capaz de moverse entre los mundos de los mortales y los dioses, y relataba cómo Melpómene podía influir en la percepción de los otros dioses. Incluso Zeus y Hades sentían la fuerza de su emoción cuando ella caminaba entre ellos. Hermes decía que la musa no necesitaba palabras. Su silencio transmitía la profundidad de la tragedia y el poder del dolor transformado en comprensión, y cada gesto suyo podía alterar la intención de los dioses más orgullosos. Hades, dios del inframundo, sentía una afinidad particular con Melpómene. Ambos compartían la contemplación de la muerte y la pérdida, aunque desde perspectivas distintas. Hades se ocupaba de la transición de las almas, mientras que Melpómene enseñaba que la tragedia humana debía ser comprendida y respetada. Se dice que en ocasiones Hades consultaba a la musa sobre ciertos destinos humanos, y que ella respondía mediante susurros invisibles o lágrimas que flotaban en el aire, cada una conteniendo una lección de vida y muerte. La relación de Melpómene con Afrodita, diosa del amor, también era intensa y contradictoria. Mientras Afrodita inspiraba pasión y deseo, Melpómene enseñaba que el amor no siempre trae alegría. Podía provocar pérdida, celos y traición, elementos esenciales de la tragedia. Las dos diosas compartían un respeto silencioso. Melpómene comprendía la importancia del amor para intensificar la emoción, y Afrodita aprendía a valorar la tristeza y la contemplación como parte del juego divino de las pasiones humanas. Poseidón, dios de los mares, sentía la influencia de la musa en las tormentas y en las aguas calmas. Se decía que las olas que golpeaban los barcos de los mortales contenían ecos de tragedias humanas, guiadas por la presencia silenciosa de Melpómene. Su relación con el dios del mar era de admiración mutua. Ella veía cómo la fuerza de Poseidón podía reflejar la furia y la intensidad del dolor, y él comprendía que la musa podía convertir cada lágrima en una corriente de enseñanza que recorría el mundo. Incluso Dionisio, dios del vino y del éxtasis, experimentaba la influencia de Melpómene en sus celebraciones. Se dice que en los festivales, mientras la música y la danza llenaban el aire, Melpómene caminaba invisible entre los mortales y dioses, equilibrando el éxtasis con la conciencia de la tragedia, recordando a todos que la alegría extrema y el dolor profundo son dos caras de la misma moneda, y que la comprensión de ambos es necesaria para vivir plenamente. Melpómene podía provocar discusiones silenciosas entre los dioses, no mediante palabras, sino mediante emociones transmitidas sutilmente. Zeus podía sentir la duda que la musa plantaba en su mente, Atenea la compasión que se filtraba en su juicio, y Apolo la melancolía que añadía una nota distinta a su música. Cada dios reaccionaba a su presencia de manera diferente,
y ella comprendía que incluso los inmortales podían ser tocados por la profundidad de la emoción humana. Se dice que a veces la musa caminaba sobre los tejados del Olimpo en silencio absoluto, y que su mera presencia alteraba la atmósfera de los salones divinos. Los dioses experimentaban recuerdos olvidados, momentos de pérdida que habían sido relegados a la sombra, y un entendimiento repentino de la fragilidad de la existencia, incluso para quienes eran eternos. Melpómene actuaba como espejo de la emoción, reflejando la tragedia del mundo mortal y la intensidad de los propios sentimientos de los dioses. En ocasiones, los poetas contaban que podían escuchar diálogos silenciosos entre Melpómene y los dioses, no pronunciados con palabras, sino transmitidos como vibraciones emocionales. Estos diálogos revelaban su influencia sobre la toma de decisiones divinas, como guiaba la inspiración de Apolo, calmaba la ira de Zeus y suavizaba la tristeza de Hades. Cada interacción era un aprendizaje para los mortales que podían percibir fragmentos de estos intercambios. La tragedia y la emoción no eran exclusivas del mundo humano, sino una fuerza universal que incluso los dioses debían comprender. Melpómene podía provocar discusiones silenciosas entre los dioses, no mediante palabras, sino mediante emociones transmitidas sutilmente. Zeus podía sentir la duda que la musa plantaba en su mente, Atenea la compasión que se filtraba en su juicio, y Apolo la melancolía que añadía una nota distinta a su música. Cada dios reaccionaba a su presencia de manera diferente, y ella comprendía que incluso los inmortales podían ser tocados por la profundidad de la emoción humana. Se dice que a veces la musa caminaba sobre los tejados del Olimpo en silencio absoluto, y que su mera presencia alteraba la atmósfera de los salones divinos. Los dioses experimentaban recuerdos olvidados, momentos de pérdida que habían sido relegados a la sombra, y un entendimiento repentino de la fragilidad de la existencia, incluso para quienes eran eternos. Melpómene actuaba como espejo de la emoción, reflejando la tragedia del mundo mortal y la intensidad de los propios sentimientos de los dioses. En ocasiones, los poetas contaban que podían escuchar diálogos silenciosos entre Melpómene y los dioses, no pronunciados con palabras, sino transmitidos como vibraciones emocionales. Estos diálogos revelaban su influencia sobre la toma de decisiones divinas, como guiaba la inspiración de Apolo, calmaba la ira de Zeus y suavizaba la tristeza de Hades. Cada interacción era un aprendizaje para los mortales que podían percibir fragmentos de estos intercambios. La tragedia y la emoción no eran exclusivas del mundo humano, sino una fuerza universal que incluso los dioses debían comprender. Algunos relatos aseguran que Melpómene podía crear momentos de conexión extraordinaria entre los dioses y los mortales. Durante festivales de teatro o rituales secretos, su influencia alcanzaba incluso el Olimpo. Los dioses se inclinaban ligeramente, sus voces cambiaban de tono y las emociones que percibían en los mortales resonaban en ellos con claridad sobrenatural. Era como si la musa recordara a los inmortales que no estaban separados del sufrimiento y la belleza humana, y que su poder debía ser acompañado de comprensión y respeto. En estos momentos, la musa también podía revelar secretos sobre el destino de ciertos mortales a los dioses, pero lo hacía con delicadeza, sin imponer decisiones. Hades escuchaba con atención, Atenea reflexionaba sobre la justicia, y Apolo componía melodías inspiradas en la intensidad emocional de lo que se revelaba. Cada interacción era un acto de equilibrio. Melpómene enseñaba que la tragedia no solo pertenece a los mortales, sino que es un hilo que une todos los niveles de la existencia, desde la emoción más humana hasta la conciencia divina. Se cuenta que incluso los héroes y semidioses podían sentir su influencia cuando se encontraban en el Olimpo, aunque no fueran conscientes de su presencia. Melpómene transmitía emociones complejas y sutilezas de dolor y comprensión que moldeaban su carácter, inspiraban sus actos heroicos y los preparaban para enfrentar tragedias que definirían sus destinos.
Así, la musa se aseguraba de que su poder trascendiera la percepción humana, convirtiéndose en un puente entre lo mortal y lo divino. La musa también enseñaba a los dioses sobre la paciencia y la aceptación. Zeus, acostumbrado a imponer leyes y castigos, aprendía que la tragedia no se controla con poder, sino con comprensión. Hades, centrado en la administración de la muerte, comprendía que la emoción y la tristeza tenían un valor más allá de la función estricta de su reino. Incluso dioses jóvenes y juguetones, como Hermes o Dionisio, eran tocados por la sutileza de su presencia. Cada emoción que inspiraba servía para enseñar respeto, empatía y la importancia de sentir la vida en su totalidad, incluyendo la pérdida y la tristeza. Algunos relatos sugieren que Melpómene podía provocar reconciliaciones silenciosas entre los dioses. Disputas milenarias, desacuerdos sobre mortales o sobre destinos de héroes, se disolvían en un instante de reconocimiento mutuo cuando ella estaba presente. Su influencia emocional funcionaba como un espejo, reflejando no solo la tragedia de los mortales, sino también la complejidad de la emoción divina. Orgullo, amor, rencor y compasión mezclados en un instante de claridad que solo ella podía inducir. Su relación con los dioses mostraba que incluso los inmortales no son inmunes a la emoción. La tragedia y la intensidad del sentimiento humano podían afectar sus decisiones, alterar su humor e inspirar creatividad. Melpómene, silenciosa y majestuosa, enseñaba que la emoción no es debilidad, sino fuerza, y que la tragedia puede ser un canal de aprendizaje, conexión y belleza que trasciende la mortalidad. Finalmente, los mitos aseguran que Melpómene mantenía un equilibrio delicado entre los mortales y los dioses, actuando como un hilo invisible que conectaba la intensidad de la emoción humana con la profundidad de la experiencia divina. Su influencia no era evidente, ni buscaba imponerse, sino guiar y reflejar la esencia de la tragedia. Los dioses podían ser fuertes, poderosos e inmortales, pero incluso ellos sentían que la musa podía tocar sus corazones con un susurro invisible, provocando un estremecimiento de comprensión que atravesaba su orgullo y su eternidad. Se cuenta que cada gesto de Melpómene, desde una inclinación sutil de la cabeza hasta un silencio prolongado en los salones del Olimpo, tenía la capacidad de transmitir emociones que ni siquiera los dioses podían ignorar. Zeus, el más poderoso, podía sentir la melancolía de siglos de pérdidas humanas en un instante. Atenea comprendía el valor del dolor y la catarsis como un elemento esencial de la sabiduría. Hades percibía la delicadeza de las emociones de los mortales y cómo éstas influían en el destino de sus almas. Incluso Apolo, que dominaba la música y el arte, encontraba en la musa una fuente de inspiración que iba más allá de la belleza y el ritmo. Era la intensidad de la emoción pura convertida en arte eterno. La relación de Melpómene con los dioses era también una lección sobre el poder de la empatía y la comprensión. Ella enseñaba que la tragedia no es solo un instrumento de sufrimiento, sino un canal de aprendizaje y transformación que puede ser percibido incluso por aquellos que parecen inmortales y ajenos al dolor. Cada lágrima de un mortal, cada duelo, cada pérdida era amplificada y reflejada en el Olimpo mediante su presencia silenciosa, recordando a los dioses que su poder no podía desligarse de la responsabilidad de entender, respetar y guiar a quienes sufrían. Incluso los héroes y semidioses que visitaban el Olimpo podían sentir la energía de Melpómene. No siempre eran conscientes de su presencia, pero podían percibir su influencia como un escalofrío de intensidad emocional, una sensación que los preparaba para enfrentar tragedias personales o eventos decisivos en sus vidas. La musa enseñaba que la tragedia, cuando se comprende y se acepta, puede ser un instrumento de sabiduría, inspiración y conexión universal, y que su papel era asegurarse de que esta verdad permaneciera viva en todos los planos de existencia. Los relatos también mencionan que Melpómene podía provocar momentos de reconciliación silenciosa entre los dioses.
Antiguas disputas sobre mortales, destinos de héroes o simples desacuerdos divinos se disolvían ante su presencia, no mediante imposición, sino a través de la reflexión emocional que ella generaba. Su influencia recordaba que incluso los inmortales, con todo su orgullo y poder, son receptivos a la emoción y la comprensión. La tragedia, en sus manos, no era sufrimiento estéril. Era un puente, un lenguaje, un instrumento que unía lo humano y lo divino en una red de sensibilidad compartida. Se dice que Melpómene también podía enseñarle a los dioses a encontrar belleza en la intensidad del dolor. La pérdida no era un castigo sino una lección. Cada lágrima contenía sabiduría, cada acto de tristeza un mensaje. Incluso los dioses que parecían indiferentes al sufrimiento humano podían sentir su fuerza y aprender a apreciarla como parte del orden natural del cosmos. La musa mostraba que la tragedia es universal y que comprenderla requiere apertura emocional, empatía y respeto por la vida en todas sus formas. Finalmente, Melpómene consolidaba su papel como guardiana de la emoción, asegurándose de que la tragedia, el dolor y la catarsis fueran comprendidos, valorados y respetados tanto por mortales como por inmortales. Su influencia silenciosa en el Olimpo mantenía un delicado equilibrio entre el poder divino y la vulnerabilidad humana, recordando que la emoción, lejos de ser debilidad, es una fuerza capaz de conectar corazones, inspirar arte y guiar destinos. Así, la musa continúa recorriendo todos los planos del ser, invisible, intensa y majestuosa, tejiendo la red eterna de la tragedia y la emoción entre mortales y dioses, asegurando que su presencia y enseñanza trasciendan el tiempo y la eternidad misma. Se cuenta que en las noches más oscuras del año, cuando la luna desaparece y las estrellas tiemblan detrás de velos de niebla, Melpómene camina por los confines de la tierra y los sueños, recolectando lágrimas que aún no han sido derramadas. Estas no son lágrimas comunes, sino gotas cargadas de secretos, de recuerdos olvidados, de arrepentimientos que los hombres jamás confesaron. Los antiguos las llamaban lágrimas doradas, porque al tocarlas la luz parecía reflejar la eternidad misma. Los poetas prohibidos por los templos relatan que estas lágrimas tienen poder sobre los destinos. Basta con que una sola toque la frente de un mortal para que su vida cambie. Un rey olvidará su orgullo, un guerrero su sed de sangre, una doncella su miedo al amor. Pero el regalo tiene un precio. Quien bebe de su poder sin humildad queda marcado para siempre, atrapado en una corriente de emociones imposibles de controlar, condenado a vivir la tragedia con intensidad sobrenatural. Cuentan que Melpómene no se limita a recorrer el mundo de los vivos. Durante estas noches, también visita el reino de los muertos, el Hades, donde las almas que nunca comprendieron su dolor vagan sin descanso. Allí susurra a los condenados, ofreciendo la oportunidad de recordar lo que perdieron, de revivir su vida en un instante, y luego les quita la memoria de golpe, dejando un vacío dulce y terrible. Se dice que los espectros que han recibido su toque se mueven entre los vivos en busca de redención, pero jamás pueden pronunciar palabras sobre su experiencia. Los templos antiguos, aquellos que aún conservan restos de altares dedicados a la musa, relatan que en esas noches de luna ausente, el viento transporta un murmullo metálico. Es como si el aire mismo hubiera recogido las lágrimas doradas y las hiciera sonar entre los árboles, entre las piedras, entre los barcos y los muros. Quien escucha ese murmullo comprende el lenguaje del sufrimiento y de la belleza, y sabe que Melpómene está cerca, observando, juzgando y enseñando con ternura y severidad. Se dice también que los bosques antiguos de Grecia guardan los secretos más intensos de la musa. Árboles milenarios recuerdan cada lágrima derramada por los héroes, los reyes y los mortales que tocaron la tragedia. Sus raíces guardan ecos, sus ramas susurran canciones olvidadas.
Aquellos que se atreven a caminar solos por estos bosques en la noche de las lágrimas doradas sienten que los árboles inclinan sus troncos, como si quisieran escuchar los secretos más profundos del caminante, y que un hilo invisible de Melpómene atraviesa su mente, revelando deseos, miedos y pérdidas que nunca se atrevieron a confesar. Entre las leyendas más temidas se encuentra la historia de Callias, un joven poeta que decidió buscar a la musa en la noche prohibida. Se adentró en un bosque donde las sombras se movían con voluntad propia, y en cada claro que atravesaba, los ecos de tragedias pasadas resonaban con intensidad. Sintió que cada hoja que caía era un suspiro, que cada raíz que se cruzaba con su pie era una mano que intentaba guiarlo. Al fin encontró un lago oculto, donde la superficie parecía reflejar no el cielo, sino los recuerdos más dolorosos de su vida. Allí vio a Melpómene, alta, envuelta en un manto de sombra y luz, sus ojos brillando como lágrimas de oro líquido. Él cayó de rodillas y le pidió inspiración, deseando crear la obra más perfecta jamás escrita. La musa lo miró en silencio. Cada latido de su corazón resonaba en la quietud del bosque. Entonces, Callias vio caer de sus ojos una lágrima dorada que se convirtió en un hilo de luz que rodeó su cuerpo. Cuando despertó, estaba en su habitación, con un manuscrito frente a él, palabras que no recordaba haber escrito, versos tan tristes que hacían llorar incluso a los árboles del jardín. Pero Callias nunca pudo contar su experiencia, pues quien toca las lágrimas doradas pierde la capacidad de revelar su origen. La musa, invisible, había marcado su alma para siempre. Los ríos también guardan secretos de Melpómene. Los antiguos decían que en ciertas noches, cuando las aguas parecen brillar con un color extraño, es porque las lágrimas doradas han caído en ellas. Quien se atreve a sumergirse en esas corrientes no solo recuerda cada error y cada pérdida de su vida, sino que puede vislumbrar los destinos posibles que no vivió, los caminos que eligió evitar y las consecuencias que nunca enfrentó. Se narra la historia de Eirenaios, un joven guerrero que, tras perder a su hermana en batalla, escuchó el rumor de un río que brillaba bajo la noche sin luna. Su desesperación lo impulsó a sumergirse, y fue como atravesar un espejo que reflejaba todos los rostros que había amado y perdido. Sintió el dolor multiplicado por 1000, la traición de los amigos, la injusticia de los dioses. Cada lágrima dorada que tocaba su piel despertaba un recuerdo nuevo y uno olvidado. Cuando emergió, Eirenaios ya no era el mismo. Su alma había sido moldeada por la tragedia en forma pura. Comprendió la fragilidad de la vida, el peso del destino, y que cada acción humana llevaba consigo ecos que resonarían eternamente. Desde entonces, se dedicó a enseñar a otros a aceptar la pérdida, aunque nadie comprendiera de dónde provenía su sabiduría. La musa lo había tocado, y él se convirtió en un testimonio silencioso de su poder. Algunos afirman que, en esas noches, los ríos pueden incluso hablar. Su rumor se convierte en palabras, sus olas en gestos, y quien las escucha entiende lo que los muertos sienten, lo que los héroes lloran, y lo que los dioses observan desde el Olimpo. Cada corriente se vuelve un puente entre lo humano y lo divino, entre lo vivido y lo posible. Se dice que los cielos también participan en las noches de las lágrimas doradas. Los antiguos poetas relataban que cuando Melpómene camina entre los mortales, la oscuridad no es absoluta. Estrellas diminutas se dispersan como diamantes líquidos, brillando con un fulgor que no pertenece a este mundo. Cada luz refleja un dolor humano transformado en belleza eterna. Cada chispa es una historia que jamás será olvidada. Una de las leyendas más inquietantes habla de Tamiris, un cantante de coros que deseó invocar la musa para crear la obra más sublime jamás escuchada. Se cuenta que Melpómene apareció ante él envuelta en un halo de sombras y luz líquida,
y le ofreció una lágrima dorada. El toque de aquella lágrima fue como hundirse en un océano de emociones puras. Tamiris vio la muerte de sus amigos, la traición de su familia y la fragilidad de su propia vida en un instante eterno. Sintió amor y odio, esperanza y desesperación, todo mezclado en un solo golpe de percepción. Cuando despertó, la lágrima había desaparecido, pero su canto había cambiado para siempre. Cada nota que pronunciaba llevaba la densidad del dolor transformado en música, y quienes lo escuchaban lloraban sin entender la razón. Tamiris nunca volvió a ser el mismo. Había recibido el don de la musa, y con él, la carga de conocer el mundo más allá de la superficie. Los templos antiguos cuentan que en estas noches, si alguien se atreve a recorrerlo solo, puede oír pasos ligeros que no corresponden a ningún mortal, susurros que no pronuncian palabras conocidas y una sensación de presencia que oscila entre el consuelo y el miedo. Es la musa misma, invisible, caminando entre las sombras, asegurándose de que sus lágrimas doradas lleguen a los corazones preparados para recibirlas. Quien siente su cercanía no la ve, pero la reconoce. Es un estremecimiento que recorre la columna vertebral, una vibración que hace que el aire se vuelva denso y dulce al mismo tiempo. Algunos poetas relatan que, tras ese encuentro, comprenden de manera intuitiva los secretos de la emoción humana. Como el dolor puede ser sublime, como la pérdida puede inspirar creación y como la tristeza puede iluminar el espíritu. Otro de los mitos más temidos habla de los espectros de las lágrimas no derramadas. Estos son espíritus de mortales que jamás se permitieron llorar, que reprimieron su dolor, que escondieron sus lágrimas del mundo. Durante la noche de Melpómene, estas sombras son liberadas, pero no en forma de castigo. La musa las transforma en un coro silencioso que recorre los pueblos, bosques y montañas. Quien las escucha siente una tristeza intensa, como si el propio corazón se vaciara, pero también una claridad sobre la fragilidad de la existencia. Se dice que en las aldeas griegas donde aún se conservan las historias de estas noches, los ancianos y poetas notan cambios inexplicables en los corazones jóvenes. Sus emociones se vuelven más profundas, sus palabras más honestas, sus acciones más sinceras. Los más sensibles aseguran haber visto figuras translúcidas caminando entre ellos, como sombras que no pertenecen al mundo, guiadas por una luz dorada invisible. Una historia particularmente estremecedora habla de Clitia, una joven que perdió a su familia y decidió permanecer inmóvil ante su dolor, negándose a llorar. Durante la noche de las lágrimas doradas, su alma fue tomada por Melpómene, y sus lágrimas se elevaron al cielo en forma de polvo dorado que iluminó las nubes. Clitia despertó con la sensación de haber vivido 1000 vidas en un solo instante, comprendiendo cada pérdida, cada traición y cada amor que nunca recibió. Desde entonces, su mirada transmitía una serenidad profunda y aterradora, como si hubiera visto más allá de la vida y la muerte al mismo tiempo. Los poetas decían que quien presencia algo así no vuelve a ser el mismo. Su percepción de la realidad cambia, su sensibilidad se intensifica, y por un instante comprende lo que significa vivir bajo la influencia de una fuerza que transforma la tristeza en eternidad. Melpómene no castiga, ni premia, transforma. Su poder reside en la manera en que los mortales aceptan, entienden y entregan su dolor. Se dice que cuando la noche llega a su punto más oscuro, y el viento deja de susurrar para volverse casi absoluto silencio, Melpómene se sienta sobre el borde de un acantilado o el umbral de un templo abandonado, observando la tierra como quien contempla un lienzo en perpetuo cambio. Allí recoge las últimas lágrimas de los vivos y de los muertos, y las mezcla en un recipiente invisible, creando un líquido dorado que contiene el eco de todas las emociones humanas: amor, traición, miedo, arrepentimiento, deseo y esperanza.
Quienes han afirmado presenciar este acto hablan de una luz que no pertenece al mundo mortal, un resplandor que hace que las sombras se doblen y se mezclen con la esencia del aire, un brillo que revela la verdad más íntima de cada ser. La musa, invisible y majestuosa, no exige adoración, pero impone respeto. Quien se atreve a observarla comprende que cada emoción humana, por mínima que parezca, tiene un peso eterno, y que la tristeza, cuando es aceptada y comprendida, se convierte en un faro de conocimiento y belleza. Entre los relatos prohibidos se encuentra la historia de Filomenos, un joven poeta que siguió el murmullo de las lágrimas doradas hasta un valle oculto entre montañas. Allí encontró un lago donde el agua parecía reflejar no la luna, sino todas las tragedias pasadas y futuras del mundo. Al acercarse, vio su propio reflejo multiplicado infinitamente, cada versión de sí mismo sumida en un dolor distinto, en un arrepentimiento que jamás había conocido y en una alegría que nunca vivió. La musa apareció entonces frente a él, alta y envuelta en un manto oscuro que parecía absorber la luz y devolverla transformada en resplandor dorado. Sus ojos eran dos estrellas líquidas, y en ellos Filomenos vio los destinos de todos los héroes, poetas, reyes y mortales que alguna vez habían sido tocados por su influencia. La musa le ofreció beber de sus lágrimas doradas, y Filomenos aceptó. Sintió el peso de todas las emociones humanas concentradas en su pecho, la risa, el llanto, la traición, la redención. Cada fibra de su ser vibraba con el dolor y la belleza del mundo. Cuando despertó, estaba solo frente al lago, con un cuaderno de versos que jamás había escrito. Cada palabra contenía el eco de la experiencia vivida, la verdad de la musa y la densidad de la tragedia. Pero lo más inquietante era que Filomenos ya no recordaba exactamente si aquello había sucedido en el mundo de los vivos o en un reino más allá de la muerte. Solo sabía que su alma había sido transformada, y que a partir de ese momento, cada línea que escribiera portaría un fragmento de Melpómene, la fuerza de la tristeza y la eternidad de las lágrimas doradas. Así, los mitos y leyendas prohibidos cuentan que cada lágrima que toca la tierra durante la noche de Melpómene no se pierde. Se convierte en historia, en poema, en recuerdo y advertencia. Cada ser humano que se enfrenta a su propio dolor puede sentirla como un hilo invisible que lo conecta con todos los hijos del dolor, con todos los héroes que cayeron, con todos los poetas que lloraron y con la musa misma, cuya presencia sigue marcando el destino de la humanidad con su toque eterno y su mirada que todo lo comprende, todo lo transforma y todo lo preserva. Quien duerme tras escuchar estas historias siente, en lo profundo de su pecho, que incluso la tristeza más intensa puede ser bella, que cada pérdida tiene un sentido, y que la musa de la tragedia sigue recorriendo el mundo, invisible, silenciosa, tejiendo los destinos de todos los que aceptan mirar el dolor a los ojos y dejar que sus lágrimas, doradas y eternas, se conviertan en arte, memoria y redención. Espero que esta mirada al pasado y a la reflexión de los antiguos te haya servido para relajar tu mente esta noche. Recuerda dejar tu me gusta y suscribirte para que podamos seguir trayéndote vídeos cada noche.